El misil argentino que incomoda a Reino Unido, ¿cómo empezará y hasta dónde? Argentina está entrando nuevamente en el radar militar mundial porque, después de décadas de desarme y silenciamiento tecnológico, volvió a dominar la cohetería de alta precisión, y ya cuenta con la plataforma necesaria para evolucionar hacia un misil balístico propio. Los últimos lanzamientos exitosos de los vectores MED no son experimentos científicos aislados, sino pasos concretos hacia la recuperación de una capacidad estratégica que incomoda a más de una potencia extranjera, con presupuesto, respaldo político y tecnología lista para escalar. El país se encuentra más cerca que nunca de recuperar una herramienta de disuasión que podría cambiar el equilibrio militar en el Atlántico Sur. Apóyanos con tu me gusta en este video, y te invitamos a que te suscribas al canal para recibir las últimas noticias militares de Argentina. La Argentina está atravesando un momento que pocos imaginaban hace apenas unos años. Después de décadas de abandono de sus fuerzas armadas, de presupuestos reducidos al mínimo y de un aparato de defensa que prácticamente sobrevivía con respirador artificial, el país decidió volver al tablero de poder militar y tecnológico, y lo está haciendo sin pedir permiso. El gobierno de Javier Milei ha hecho de la modernización militar no un discurso simbólico sino una política de Estado con recursos, con decisiones concretas y, lo que es más importante, con resultados visibles en muy poco tiempo. Y en esa transformación hay algo que está incomodando muchísimo a más de un actor internacional, la posibilidad real de que Argentina esté sentando las bases para el desarrollo de un nuevo misil balístico nacional, evolución moderna del extinto Cóndor, conocido en los pasillos de la defensa como el posible Cóndor 3. Todo comienza con los lanzamientos recientes de los cohetes de desarrollo íntegramente argentino MED-1, SO Scorpio, y MED-2, SO Crux. Para algunos fueron simples ensayos científicos, pero para quienes entienden el trasfondo estratégico está clarísimo que son mucho más que eso. El Scorpio, lanzado en mayo de 2025 desde Mar Chiquita, demostró que el país volvió a saber diseñar, fabricar, lanzar y recuperar un vector suborbital con navegación inercial propia, sin depender del GPS ni de ninguna señal extranjera. Y unos meses después, en noviembre, con el lanzamiento del Crux, Argentina hizo historia al recuperar tanto la carga útil como el motor propulsor con sistemas autónomos desarrollados en el país. No lo logró por casualidad ni por golpe de suerte tecnológica, sino porque se está reconstruyendo la capacidad aeroespacial que se desmanteló políticamente en los años 90. Hoy, junto con Brasil, Argentina es la única nación de América Latina capaz de hacer esto. Y eso, en el escenario de geopolítica, tiene mucho peso. Lo inquietante para algunos y fascinante para otros es que estos cohetes experimentales no son solamente instrumentos de investigación. Son plataformas modulares, escalables, diseñadas desde su origen para poder transformarse en vectores militares de largo alcance. Si se los alimenta con presupuesto, continuidad política y desarrollo progresivo, pueden convertirse en misiles balísticos. No lo dicen oficialmente desde el gobierno, pero tampoco hace falta. Los números y las prestaciones hablan por sí solos. Los estudios técnicos indican que la línea evolutiva del MED podría derivar en un misil capaz de recorrer entre 100 y 2000 kilómetros, y cargar entre 500 y 600 kilos de carga útil, con una precisión que reduciría el margen de error a apenas 200 o 300 metros. Si eso se concreta, estaríamos ante un sistema de disuasión moderno, sin nada que envidiarle al armamento de países que hoy miran al sur como su patio trasero. La decisión de iniciar esta modernización no fue silenciosa ni barata. El presidente Javier Milei aprobó aumentos de presupuesto para defensa que duplicaron al año anterior y alcanzaron $1.900 millones adicionales, por encima incluso de áreas tradicionalmente prioritarias como salud o capital humano. Las compras de equipamiento moderno, entre ellas los cazabombarderos supersónicos F-16 aprobados por Estados Unidos, y los helicópteros navales con capacidad antibuque, demuestran con claridad que esto no se trata de exhibicionismo militar sino de reconstrucción integral de capacidades. Se actualizan bases, se amplía infraestructura,
se negocian submarinos, se reestructura la doctrina operativa, y se ampliaron legalmente las atribuciones de las Fuerzas Armadas para actuar en protección de objetivos estratégicos, combate contra amenazas transnacionales y vigilancia fronteriza. El mensaje es claro: la Argentina quiere volver a tener un instrumento de defensa real, no de fantasía. Pero todo esto hay que leerlo también con memoria. Argentina ya estuvo en este punto. A finales de los 80, el proyecto Cóndor II ponía nerviosos a más de uno en Washington y Londres, porque el misil que se estaba desarrollando entonces prometía un alcance de entre 750 y 1000 kilómetros con guiado inercial avanzado, combustible sólido y movilidad logística, lo que en la práctica colocaba en jaque el control militar británico sobre el Atlántico Sur después de la Guerra de Malvinas. Aquel proyecto fue cancelado por el gobierno de Carlos Menem bajo un acuerdo secreto que implicó desmantelar capacidades, destruir material y sumarse al régimen de control de tecnología misilística. Fue la época en la que Argentina eligió subordinación para alinearse con la política exterior estadounidense de los 90. Pero el conocimiento nunca desapareció, solo quedó esperando un contexto político distinto, y ese contexto llegó. Los especialistas en defensa vienen sosteniendo, cada vez con más convicción, que la serie MET es el camino técnico y operativo que permita retomar, con un nombre distinto y tecnología moderna, lo que aquel Cóndor II había prometido. Un eventual Cóndor III no sería un regreso nostálgico al pasado, sino la evolución natural del trabajo de CITEDEV, de los proyectos Gradicom, de la investigación en combustibles sólidos y materiales compuestos, del personal técnico altamente formado que nunca abandonó el país sino que quedó marginado. Hoy ese capital humano volvió a tener presupuesto, respaldo político y una conducción militar dispuesta a usarlo. Y acá llegamos al punto que altera el equilibrio de poder regional. Si Argentina decide completar este camino, si convierte su capacidad suborbital en capacidad misilística, la dinámica estratégica del Atlántico Sur cambia de forma irreversible. Ya no se trataría solo de reclamar soberanía en foros internacionales, sino de respaldar ese reclamo con una capacidad de disuasión creíble. El Reino Unido mantiene desde 1982 una estructura militar permanente en las Malvinas con aviones Tifón, buques y apoyo logístico regional articulado con Chile, Uruguay y Brasil. Esa hegemonía se mantiene, en parte, porque Argentina no tiene forma de proyectar poder. Pero un país que posee un misil balístico de alcance estratégico es un país que habla en un lenguaje que incluso las potencias sí escuchan. Para algunos, la eventual resurrección del proyecto misilístico argentino sería una imprudencia. Para otros, una necesidad histórica. Lo cierto es que las condiciones técnicas existen, la infraestructura existe, la experiencia existe y el clima político existe. Falta solo la decisión explícita. Y esa será, sin duda, la decisión con mayor peso estratégico que tome la Argentina desde el fin de la Guerra de Malvinas. El camino hacia el Cóndor III no fue anunciado públicamente, pero se está construyendo delante de todos. Cada lanzamiento de los MET es una señal. Cada inversión en defensa es otra. Cada reforma doctrinaria suma una más. La pregunta ya no es si Argentina puede desarrollar un misil balístico moderno, sino cuándo decidirá activar esa capacidad. Y cuando lo haga, si lo hace, el Atlántico Sur no volverá a ser el mismo. Argentina dejará de ser una potencia subordinada y se convertirá en una potencia con capacidad real de disuasión. Y eso, en el tablero geopolítico, vale más que cualquier